De agradecer a nuestros patrocinadores destacados por sumarse al Congreso Andesco 2024. Ellos son Aguas de Cartagena, Aguas Capital Cúcuta, Fimaca, Hídrica, Interaseo, Oca Global, OTEC, Revicol y Trilliant. Quiero recordarles que la clausura del Congreso se realizará en la Sala 1 a partir de las 2 de la tarde y el cierre será con el partido de la Selección Colombia, así que los esperamos allá muy puntuales para el cierre general y para apoyar a nuestra selección. También les quiero comentar que la firma que refrenda la alianza de la legalidad ya no se realizará en esta sala, se realizará en el Knowledge Hub que queda en la muestra comercial. Así que allá los esperamos también para los que estaban muy pendientes de esta firma. Y bueno, como siempre, el Congreso Andesco se caracteriza por ser un espacio de discusión estratégico dentro del sector. Por esta razón seguimos con un conversatorio de jóvenes denominado Generación, Territorio y Ambiente. Así que por favor vamos a tomar asiento los que están parados para que comience y demos inicio a este panel. Llamamos por favor a que suban a la tarima a Sandra Chindoy, indígena y exgobernadora del Cabildo Camensá, Estela Rodríguez Rubiano, ingeniera ambiental de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, a Vivian Villafaña, indígena del pueblo Arhuaco y politóloga, y quien modera Diego Aretz, periodista y activista colombiano. Le damos la bienvenida a todos ellos. Mientras se dirigen hacia el escenario, les quiero recordar que pueden seguir el minuto a minuto de nuestro Congreso Andesco a través de la página web www.andesco.org.co. Asimismo, pueden seguir también este minuto a minuto a través de Twitter, donde nos encuentran como Andesco 1. Por favor, hacemos silencio y tomamos asiento a las personas que están aquí adelante, en el medio y atrás, para que podamos iniciar con este panel de jóvenes. Les agradecemos que tomen asiento, por favor. Bueno, bienvenidos nuevamente a los del panel y Diego, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a Andesco, a todo el equipo que ha hecho posible esta conversación. Es quizás una ventana y una reflexión también sobre qué está viviendo el país. Tenemos este año en Colombia una de las conferencias más importantes en tema ambiental en el mundo, que es la COP, por supuesto. Aquí tenemos varias personas que han estado involucradas con la COP en el mundo, particularmente Ati Villafaña, que ha estado en la COP de Glasgow, invitada en paneles directamente con Greta Thunberg y con Emma Watson en un panel del New York Times. Tenemos invitadas de Antioquia y el Meta, que es precisamente Estela, que tiene un trabajo muy importante en el Meta, aunque en este momento reside en Antioquia. Sandra Chindoy es una activista, una periodista que tiene un reconocimiento importante en este país en el momento, viaja constantemente a los territorios más apartados, conoce lo que pasa en las comunidades y es representante además de una comunidad. Entonces creo que esta es una conversación muy sólida, muy dialogada sobre lo que estamos viviendo y quiero empezar preguntándoles, vamos a ver quién toma la palabra primero, pero quiero empezar preguntándoles cuál es, digamos, en el reto energético, el reto climático que tiene esta generación y de cara a las empresas, de cara a gobierno también, acabamos de ver participación del gobierno nacional acá, pero ¿cuál es ese reto realmente y qué está sucediendo? ¿Estamos haciendo la tarea? ¿No estamos haciendo la tarea? Voy a comenzar por Ati Villafaña y venimos así. Bueno, hola, un gusto para las personas que se han quedado. Muchas gracias por tener la intención de escuchar este panel. La intención es un poco también hablar de Colombia en el sentido de, frente a los retos energéticos que está asumiendo el país, cuál es el lugar de las comunidades indígenas, cuál es el lugar de los pueblos indígenas dentro de esas metas que se ha trazado el país a nivel de contrarrestar la crisis climática. Entonces, hay varios procesos que se han venido adelantando para el caso del pueblo arhuaco en el sector del Magdalena, históricamente frente al cumplimiento de ese objetivo.
Muy puntualmente estamos hablando de un sector en el que se ha derretido el 95% de la capa glaciar de las montañas, o sea, estamos hablando de un estado crítico de ese ecosistema múltiple que tiene hoy día ecosistemas en estado de degradación. Entonces, la Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar que además provee de agua a muchos sectores. Hablamos de los 3 departamentos en los que tiene presencia: Magdalena, Cesar, Guajira, y los diferentes municipios. Entonces, estamos frente a una situación muy grave que además ha llevado a que haya degradación en las zonas de páramo, porque además son 5 picos en los que se encuentran la Sierra Nevada de Santa Marta, desde la zona baja, la zona costera, hasta la zona glaciar. Entonces, frente a ese reto, ¿cuál ha sido la apuesta que ha hecho la comunidad indígena? Por ejemplo, ¿cómo nosotros, cómo desde el pueblo arhuaco enfrentamos esta crisis? ¿Cómo apostamos a nivel país poder enfrentar esto? Y ha sido la adopción de sistemas energéticos limpios, apostando a la energía solar. Entonces, más adelante creo que puedo profundizar en eso, pero eso ha sido una de las varias respuestas que se han adelantado. Sandra, ¿cuál es el reto en la perspectiva que te toca además ver? Porque es que cada semana estás en un lugar distinto de Colombia, viendo la realidad de lo que están viviendo las comunidades. ¿Cuál es ese reto generacionalmente además que piensas que se debería aportar hoy acá? Bueno, muchas gracias. Como saludo en mi lengua, Nahuactán Yetska Pamillangbia, mi lengua Kamtra de Sibondo y Putumayo, considero que uno de los retos más importantes precisamente para fortalecer la incidencia de los pueblos indígenas en Colombia en la protección ambiental tiene que ver con 2 cosas esenciales que pasan por políticas estatales. La primera, el reconocimiento y la protección política y jurídica de los territorios indígenas. Mientras los territorios indígenas sigan en vilo, si son de carácter imprescriptible, inembargable, o si por el contrario cualquier terrateniente puede llegar a invadirlos o cualquier grupo armado al margen de la ley puede llegar a invadirlos y a tener control territorial sobre esos espacios que habitamos y que somos propietarios de los pueblos indígenas, pues estará en vilo también las luchas desde nuestro conocimiento y las luchas prácticas por el cuidado del ambiente desde nuestras comunidades. Entonces, lo primero es la protección política y jurídica de los territorios indígenas. Lo segundo, y también importantísimo, tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía de la autoridad de los pueblos indígenas. Si realmente ese diálogo de gobierno a gobierno, gobierno estatal con gobiernos indígenas se materializa, podemos avanzar de manera importantísima en la construcción de acciones, de estrategias, de políticas para proteger los territorios. Pero si el gobierno sigue viendo a las autoridades indígenas por allá abajo como unos apoyos prescindibles, pues difícilmente vamos a avanzar en acciones reales, en acciones concretas. Yo creo que eso tiene que ver, en últimas, con una transformación desde las políticas del Estado, que finalmente no es que vayamos a romper la Constitución, por el contrario, el reconocimiento de los territorios indígenas y de sus autoridades está prácticamente escrito en la Constitución. La Ley 21 del 93 lo dice, reconoce la autoridad y los territorios de los pueblos indígenas y en esa medida es hacia donde debería caminar el Estado, no el gobierno es pasajero, es el Estado hacia donde debería caminar y cómo de alguna forma nosotros podríamos blindar esos procesos con los cuales las comunidades indígenas pues estamos apoyando en la protección del medio ambiente. Estela, ¿cuáles son esos retos en esas 2 regiones además que conoces tan en detalle como es el Meta y lo que está pasando en Antioquia, pero sí, ¿cuáles son esos retos desde su experiencia más directa? Bueno, entender primero que pues la producción de energía pues nace de precisamente el uso del agua, el uso de nuestros embalses. Entonces, uno de estos riesgos climáticos principales pues son nuestras fuentes hídricas. Por eso es tan importante pues que esta producción de energía se haga de una manera sostenible. Segundo, el uso de combustibles fósiles como es el gas, el metano, el óxido de nitroso
como bien sabemos, generan diferentes contaminantes a la atmósfera. Entonces, esto genera un riesgo climático para la naturaleza y el entorno. Es tan importante que hoy en día, pues esta producción de energía sin duda sea de una manera sostenible y una manera amigable con el medio ambiente para así evitar cualquier tipo de contaminación. Actualmente en algunos departamentos, y bueno, hablo especialmente por Antioquia, están viviendo pues diferentes fenómenos, como es el fenómeno de la Niña, altas precipitaciones, donde hoy en día muchos territorios se ven amenazados por el agua. Se ven afectados. Hoy en día también en otros departamentos, vengo de uno de los departamentos más hídricos, soy llanera, soy de la región de los Llanos Orientales, y aunque somos uno de los departamentos más hídricos, pues afrontamos diferentes situaciones en cuanto a escasez de agua y demás. Entonces sería algo incoherente. Entonces por eso la importancia de hacer un ordenamiento territorial, un ordenamiento del agua puntualmente, y asimismo pues lograr una sostenibilidad que tanto lo necesitan nuestros territorios y poder enfrentar pues estos retos climáticos que hoy en día pues ya los estamos viviendo. Quizás la pregunta que está hoy ambientada, y lo vemos en las conversaciones de Andesco y en las conversaciones generales de las COPs hoy en el mundo, es la relación entre desarrollo y sostenibilidad. Hay gente muy pesimista que dice, no, eso no es posible. Hay ambientalistas, digamos, extremos que también dicen, lo debemos es acabar todo, debemos renunciar a muchas cosas. Y hay otros que encuentran caminos más de mediar, ¿no? Y precisamente estas conversaciones es para eso. Yo quiero ponernos a pensar un poco con ustedes cómo ven eso, cómo se puede desarrollar de una manera sostenible, pero en la realidad, ¿cómo está pasando eso? ¿Qué buenos ejemplos hay? ¿Qué les gustaría contar? ¿Qué reflexiones tienen ustedes? Además, que van a cumplir roles muy importantes en las próximas 2 décadas y que naturalmente van a tener que tomar decisiones también. ¿Cómo ven esa relación? Y empezamos de acá, Estela, sería para cambiar el orden. Ok, bueno, entender primero que pues, el desarrollo sostenible es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Hoy en día pues tenemos un gobierno que está luchando por sostener un ambiente y un planeta mejor. Entonces, pues se están empezando a observar diferentes acciones en los territorios. Precisamente para este año tenemos uno de los eventos más importantes en biodiversidad, que es la COP16. Creería yo que una de las acciones que pues estamos haciendo, y es de lo personal, les quiero contar, hago parte de una organización ambiental llamada Red Nacional Jóvenes de Ambiente, lo cual nos encontramos en todo el país realizando acciones en pro del ambiente, de los recursos naturales. Estos jóvenes desde los 14 hasta los 28 años se dedican a hacer diferentes acciones como reforestaciones, ciclos de formación desde la interpretación ambiental, disposición adecuada de residuos sólidos, y esto la llevan también a diferentes instituciones y a diferentes lugares. Entonces, de esta forma el proceso logra en los jóvenes un liderazgo socioambiental, lo cual les permite a ellos poder enfrentar esta crisis climática. Entonces, desde la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, desde hace 15 años, hemos podido contrarrestar estos retos ambientales porque conocemos la importancia del cuidado ambiental, y esto nace de un proceso, Diego, de formación donde los jóvenes entran y se capacitan y empiezan a darse cuenta de la importancia de cuidar el medio ambiente. Entonces, desde este rol que yo tengo, el rol de liderazgo, puedo decir que la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en diferentes regiones del país le ha ofrecido al medio ambiente una oportunidad mejor, y qué bueno sería que pues todos desde los diferentes roles que tenemos podamos empezar a hacer acciones en pro del ambiente. Por ejemplo, el proceso tiene también personas que no son, digamos, parte del área ambiental, como ingenieros ambientales o ingenieros forestales, sino otro tipo de carreras como comunicación social, como derecho. Entonces esto lo hace transversal, y esto permite que todos y todas podamos entender pues la importancia de cuidar y preservar nuestros recursos naturales. Le reitero la pregunta, estamos en un reto de construir capital, construir riqueza, llevar de todas maneras en esa desigualdad tan grande que vive el mundo, llevar más, digamos, derechos económicos a las personas, pero al mismo tiempo respetar el medio ambiente y de alguna manera cuidarlo, de alguna manera sostener también ese desarrollo. ¿Cómo es? ¿Qué ejemplos puedes traer tú? ¿Cómo consideras que debería ser esa relación entre sostenibilidad y desarrollo? Bueno, aprovecho un poco para hablar desde el ejercicio que venimos haciendo desde la televisión pública.
y es interpretar los territorios. Ayer precisamente estábamos en Cesar y algunas de las comunidades indígenas campesinas decían, es que el territorio va más allá de la división político-administrativa. El territorio tiene que ver con tres conjunciones, ¿no? Sentido de colectividad, identidad y naturaleza. Imagínense en esa relación, colectivo, identidad y naturaleza. Eso es lo que hace el territorio. Y si de alguna forma en nuestras acciones, en nuestros procesos, podemos agenciar esa triada tan importante que podría de alguna manera transformar nuestro relacionamiento con la vida misma, pues podemos, yo creo que avanzar en ese ejercicio de ser un poco más conscientes con lo que tenemos ahora. Estaba participando hace más o menos 8 días en un foro de mujeres que llegaron a Bogotá de diferentes territorios, mujeres indígenas, campesinas, afro, y hacían unas reflexiones sobre, más o menos, en resumen decían lo siguiente: nosotros aquí estamos bien, tenemos agua, tenemos aire, no estamos ahogados, y pues yo veo que los que estamos aquí en el panel también estamos bien, estamos respirando bien. Pero ¿qué va a pasar con las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que precisamente volvemos al concepto del territorio. Si si acudimos a ese sentido de colectividad, pues la colectividad viene en lo que ahorita somos y lo que seremos adelante, nuestras futuras generaciones. Yo creo que la preocupación debe ser esa. Los que somos ahora jóvenes seremos en un futuro los mayores, las mayoras, como decimos en nuestras comunidades, y nos iremos. Pero ¿qué va a pasar con esas nuevas generaciones, con esos niños, con esas vidas que todavía no han nacido? Entonces yo creo que a partir de esas transformaciones políticas de pensamiento podemos caminar hacia esos ejercicios más conscientes con la naturaleza. Yo considero algo, y es que a veces a mí me molesta un poco esas campañas de cierre la llave, cosas como tan superficiales, digo yo, pueda que esté equivocada, ¿no? Por supuesto, pero considero que las transformaciones más importantes tienen que ver con transformaciones políticas y de pensamiento. Hacia allá es donde vamos. Yo puedo cerrar el agua y chévere, cuido el agua y hasta me llega el recibo del agua más barato, ¿no? Pues bien, por ahí. Pero ¿qué estoy haciendo para cuidar el agua de esa otra gente, por ejemplo, de los niños del Putumayo, de los niños de La Guajira, de la Sierra Nevada? ¿Qué estoy haciendo para eso? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a través de la conservación del medio ambiente también para mejorar las condiciones de vida, para dignificar la vida de esos otros niños, niñas, de esas otras comunidades? Yo puedo cerrar la llave y pagar más barato el recibo, pero más allá de eso, pucha, ¿qué hay que hacer? Entonces yo sí considero que estas discusiones medioambientales ameritan discusiones políticas y del pensamiento, transformaciones culturales, y ojalá pues eso no se satanice, no nos incomode. Yo creo que el cambio, por supuesto, es que a uno le muevan la silla, pero pues al final movernos la silla también implica repensarnos y resignificar lo que estamos haciendo. Y lo más importante es que tenemos la posibilidad de repensarnos y la posibilidad de cambiar. Difícil fuera que estuviéramos en una situación de vida en la que nosotros como humanos, como ciudadanos, como colombianos, no pudiésemos hacer absolutamente nada por cuidar el medio ambiente. Eso sí sería complejo. En este momento nosotros podemos actuar, pero yo insisto que los cambios van desde el pensamiento, que tienen que ver con prácticas culturales, con prácticas comunitarias. A ti. Bueno, yo creo que si miráramos la sala, por ejemplo, es una radiografía un poco de la situación. Cuando colocamos en una ecuación desarrollo, sostenibilidad y le sumamos pueblos indígenas, casi que no tiene mucho sentido. Es como cómo se está entendiendo en el imaginario colombiano, para limitarlo al imaginario colombiano, las comunidades indígenas. Pareciera que fuera contrario a lo que se considera desarrollo, que ese desarrollo no es posible con las comunidades indígenas porque por el contrario generan retroceso. Y entonces si miráramos, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio de preguntar y hacer una encuesta, ¿qué se sabe de las comunidades indígenas del país? Nos vamos a espacios comunes, digamos.
se les asocia con ciertos sectores de la economía del país, en el que las discusiones como estas, por ejemplo Andesco, por eso yo le decía a Diego, muy chévere, importante tener un panel como este, así sea con poca audiencia, porque es precisamente la radiografía de que algo, digamos, nos está faltando frente a la idea de involucrar a las comunidades indígenas en esta pregunta, en esta intención de hablamos de desarrollo, hablamos de cuál es digamos, el potencial posible de la sociedad colombiana frente a asumir estos retos, pero entonces las comunidades indígenas no están. De hecho, un poco la experiencia fue pasearme en los pasillos de este congreso en Andesco, ir a los estanes, a la feria de estanes, no hay nada, digamos, de una iniciativa de una población indígena adelantado frente a esta pregunta, que pudiera darnos un poco la dirección sobre esta ecuación que les planteaba hace un momento. Y entonces, ¿qué es aquello, digamos, que se sale del espacio común de entender a las comunidades indígenas de nuestro país para empezar a generar respuesta? Y entonces en mi primera intervención hablaba de un proyecto solar. Los proyectos solares en comunidades indígenas no son nuevos, se han venido adelantando digamos, a lo largo de los años. La comunidad indígena Arhuaca, tengo la experiencia muy cercana porque en la zona de Catansama, que eso es una comunidad que sale a la orilla del mar, tiene y cuenta con energía solar que alimenta a su vez la escuela, a su vez la comunidad. Y ha sido, digamos, el concepto que se ha desarrollado para ese tipo de comunidades es pueblos talanquera. Los pueblos talanqueras se entienden en el pueblo arhuaco como un muro de contención, es una barrera, digamos, ese desarrollo que se entiende de adoptar la energía solar como una alternativa, se hace en ciertos puntos de manera tal que no van a llegar a las zonas más altas. Entonces no se trata de involucrar o adoptar energía solar a lo largo del territorio, porque eso sería ir en contra de toda la lógica de conservación propia, pero se hace un muro de contención a través de la construcción de pueblos talanquera. Y entonces, bajo esa premisa, rápidamente surge una iniciativa que yo he venido observando a lo largo de, digamos, 6 años lleva ya el desarrollo de esta iniciativa, que es el proyecto Terra Initiative. Es un proyecto adelantado por Greenwood y el NICUMA, que es la asociación y la contraparte del pueblo arhuaco, y es un proyecto de 3 fases. Lo que busca es construir pueblos talanqueras que cuenten con energía solar y que a su vez tengan la construcción de paneles, dos plantas para la venta de energía. En esa venta de energía se beneficia al pueblo arhuaco a través del FIA ambiental. El FIA ambiental representa el 5%, y estamos hablando en la primera fase, que es en el COPEI, 236 hectáreas, 40-50 hectáreas más o menos se destina a la construcción de paneles, y en eso, digamos, es clave destacar que se produce 20 megavatios de energía alternativa, de corriente alternativa, y en total, digamos, para la proyección de las 3 fases estamos hablando de 120. Y digamos que esa es una apuesta que se ha venido generando en consonancia, digamos, y en compañía de las autoridades de esta zona. Entonces, ha sido innovador en el sentido de, primero, la construcción de energía de pueblos talanquera a través de un proyecto de estos, que en principio y generalmente se hace a través del alquiler de ciertos predios, pero en ese caso estamos hablando de compra, y que eventualmente los recursos que se logren de esa venta de energía, de ese FIA ambiental, se vayan y se destinen a la compra, a un fondo de tierras en el que se pueda consolidar mayor zonas de conservación dentro de la línea negra. Entonces, creo que este es un proyecto que vale la pena mencionar en este espacio, en un espacio como ese, cuando hablamos de retos energéticos en el país, y que además hace falta escuchar mucho más qué está pasando, hacernos la pregunta frente a las comunidades, porque parece que muchas veces somos receptores de proyectos que hablan de desarrollo, y que ese desarrollo, digamos, viene pensado desde fuera. Entonces, les plantean proyectos sociales donde dicen, yo creo que esto es el desarrollo para ustedes, pero muy pocas veces es el contrario, en doble vía, digamos, qué se está pensando en los pueblos indígenas frente a esta idea de desarrollo, y cómo sentimos nosotros desde una visión propia que podemos lograr esas apuestas y desarrollarnos en ese sentido. En ese sentido, digamos, respetando siempre los principios culturales, los principios de conservación originarios, y yo creo que Terra es parte de esa respuesta que se está dando.
Tenemos una pregunta que es también de cara a las empresas. Sabemos que la innovación es muy importante y que precisamente las generaciones más jóvenes son las que entienden también esas necesidades contemporáneas más recientes, ¿no? Y lo vemos en los campos como la tecnología, lo vemos en los campos como la medicina, que realmente hay un promedio. TED hizo un estudio en que muestra que las personas menores de 30 son las que están más impulsando esa innovación en las últimas 2 décadas. Sin embargo, aquí en Colombia, pensando en el título de este panel, que es Generación, Territorio y Ambiente, la generación aquí, la generación que ustedes hacen parte, ¿cómo sienten de que las empresas pueden beneficiarse y construir más con los jóvenes? Y si tienen ejemplos de que les guste mostrar también de lo que se está haciendo, ¿qué pueden aprender hoy las empresas de los jóvenes? ¿Cómo pueden beneficiarse y conectarse más a una generación? Y si eso sí pasa, o si ahí hay un reto también importante, tanto para estas generaciones como también para las empresas. Empezamos con Sandra para cambiar de nuevo el orden de Ay, hijo de pucha, ¿cómo respondo? ¿Experiencias inmediatas? No tengo, no. Al contrario, más bien tengo otra lectura, digamos, tal vez un poco más críticas con las empresas prestadoras de los servicios públicos. A ver, voy a ir a la experiencia de cómo operan las empresas en el Putumayo, en el Alto Putumayo, donde yo soy, como para aterrizar la cosa. En general, digamos, en esos territorios se ve al empresario, o bien sea que venda zapatos, venda celulares o venda un servicio público, como el que tiene la propiedad y por tanto tiene el control y la autoridad. Y en ese sentido es el relacionamiento con las comunidades. Y cómo no decirlo, en el relacionamiento desigual y mezquino con los pueblos indígenas. Es decir, en territorios como Sibundoy y Putumayo no se cuestiona la tarifa de energía, no se cuestiona la tarifa del servicio de acueducto, no se cuestiona lo que decía hace un momento el director nacional de planeación, si el agua es tratada o no. Eso es incuestionable. Es la empresa del municipio, es una empresa mixta. Sin embargo, precisamente por ese relacionamiento desigual y la relevancia que le ha dado la administración municipal y el departamento a esas empresas prestadoras de esos servicios, que han hecho que no solo las comunidades indígenas, sino en general los consumidores de esos territorios pues no tengamos voz ni voto, ¿sí? Tanto así, que los fontaneros, quienes van allá a revisar la tubería, que esté bien, que esté funcionando, pues entran a una casa como si fueran sus propios dueños. Voy a hablar incluso de mi propia casa. Llegan allá los fontaneros, no, es que vengo de la empresa de agua y venga, deme permiso. No, que es que estoy ocupada, no importa. Ven, porque yo soy de la empresa y yo le estoy llevando el agua a usted. Pese a que los pueblos indígenas, por ejemplo, para el caso del Alto Putumayo, somos los que más conservamos el agua. Pese a eso somos invisibles, no tenemos incidencia. Y yo creo que precisamente estos ejercicios valen la pena para cuestionarnos un poco sobre cómo se están consolidando esos capitales, esos poderes en las empresas que están administrando un recurso natural como es el agua, y cuál es la incidencia, cuál es el valor que tiene el consumidor, que somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué les estamos diciendo a las empresas? ¿O solo nos estamos quejando porque están caras las tarifas, porque no podemos pagar? Que eso es lo que sucede, ¿no? De verdad es lamentable. Yo no tengo ejemplos de relacionamientos positivos, más bien creo que vale el espacio para cuestionarnos un poco sobre ese funcionamiento, y también cómo desde la administración pública se ha omitido tener presente a los consumidores cuando el mismo Estado está invirtiendo en estas empresas prestadoras de servicios, cuando en la mayoría son mixtas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, por otro lado, hay que señalar una cosa. En territorios como el Putumayo, el Alto Putumayo, en Sibundoy, hay acueductos comunitarios del pueblo Camtray, un acueducto de mi comunidad indígena. Ese acueducto le está brindando un servicio a más de 9.000, 10.000 personas de la comunidad. Y sin embargo,
ese acueducto se sostiene únicamente con los recursos, con los 5.000, 6.000 pesos que paga cada usuario por mes, con recursos del cabildo, pero ni el municipio ni el departamento le están prestando atención a ese acueducto que está atendiendo a 9.000 o 10.000 personas que son sujetos de protección especial constitucionalmente. No le están metiendo la ficha, ¿no? Porque como es un acueducto allá de los indios, dicen pues que se defiendan solos, si se tapa, si se inunda, pues allá verán ellos. Pero cuando llegan los compañeros indígenas o cuando digamos que hay afectaciones naturales, ustedes son los responsables de cuidar la naturaleza. Allí sí hay hay una exigencia inmediata a los pueblos indígenas por proteger los recursos naturales. Pero cuando nosotros estamos, a través de nuestros propios recursos, sosteniendo a las empresas, parte importante de los capitales de las empresas prestadoras de servicios, pues no somos relevantes. Entonces yo creo que más bien vale la pena cuestionarnos un poco esas formas en que se ha entendido la prestación de un servicio público, pero también cuestionarnos cómo los jóvenes también podemos incidir en ese ejercicio. Estela. Bueno, si ustedes se han podido dar cuenta acá en el panel, pues digamos teníamos unas imágenes y precisamente refleja lo que hace la juventud desde la voluntad y desde la pasión por un voluntariado. Podemos observar diferentes acciones en pro de la conservación de nuestros recursos naturales en diferentes regiones de Colombia, desde la Amazonía hasta la región insular, que es San Andrés. Le quería pedir el favor al máster si nos pueden colaborar pasando las imágenes un poco despacio, pues para que podamos observar un poco de lo que hacen los jóvenes en diferentes regiones. Entonces creo que es un ejemplo claro, digamos, en este tipo de eventos y que pues también nos están viendo de manera virtual diferentes empresarios y personas del gobierno, para que puedan darse cuenta de cómo la juventud o esta generación sí le interesa realmente generar una transformación socioambiental en los territorios. Podemos darnos cuenta cómo en un proceso o en una organización, y yo quiero decir que son muchas más organizaciones las que hoy en día están generando un liderazgo en pro del ambiente, en pro del deporte, en pro del arte, y es un orgullo para nuestro país. Entonces creo que ese es el escenario perfecto para que nos tengan en cuenta, para que seamos invitados, seamos partícipes a este tipo de eventos. Digamos, Andesco nos dio la invitación a la organización para que estuviéramos aquí presentes y es un escenario que nosotros realmente agradecemos y valoramos porque es la oportunidad de nosotros estar más cerca al sector privado. Normalmente la organización trabaja con entidades públicas, o sea, entidades del gobierno, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Secretarías de Ambiente y corporaciones, pero nos quedamos cortos en lo que podemos realmente o lo que necesitamos, las herramientas, los conocimientos para poder llevar a cabo en los territorios. Entonces creo que todo este tipo de eventos, Diego, permiten que los jóvenes puedan tener una participación, puedan tener voz. Tenemos que tener algo muy en cuenta y es que, o sea, el porcentaje de jóvenes que hay en cada departamento es grande, pero el porcentaje de jóvenes que están incidiendo y que están en este tipo de espacios son muy cortos, porque hoy en día la juventud tiene un gran reto que es realmente una brecha de desigualdad, que es la falta de oportunidades que hay para los jóvenes, porque de ese porcentaje, digamos, el 50% digamos, que hay de jóvenes en un departamento, puede que solamente el 10% haga parte de estos procesos. Los otros jóvenes, ¿dónde están? Se encuentran realmente subsistiendo para salir adelante porque estamos frente a un mundo que no ofrece las oportunidades que necesitan los jóvenes y es lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que entrar a discutir y cómo el gobierno, las entidades públicas y privadas les pueden ofrecer a los jóvenes más oportunidades que tengan de conocimiento y obviamente laborales para poder subsistir en este mundo que hoy en día nos agobia pues el consumismo y el modernismo que está llevando pues a un deterioro de los recursos naturales. Entonces es tan importante que definitivamente nos podamos unir. Este panel precisamente lo están liderando mujeres jóvenes y es un gusto pues para mí estar aquí junto a mis compañeras. Vemos que en este auditorio el mayor porcentaje que hay son jóvenes, entonces creo que esa es la respuesta clara de cómo la juventud sí está incidiendo en el territorio, cómo la juventud sí le interesa estos espacios, pero la juventud también necesita más herramientas, necesita más apoyo y es importante que sí
se presenten y que sí las generen para lograr pues una participación mejor, para lograr unos mejores resultados, tanto para el medio ambiente y pues por supuesto para la actualidad que hoy estamos viviendo. Finalizaría esta pregunta también volviendo a Andesco. Creo que Andesco es un buen ejemplo precisamente por lo relevante del Congreso. Yo veía en digamos, la torta, la gráfica que representaba cómo está distribuida la participación de las personas que llegan aquí, y el porcentaje de jóvenes es menor. Creo que ustedes lo pueden ver caminando por los pasillos, asistiendo a los paneles, y el porcentaje de jóvenes liderando, que están vinculándose a partir de esa muestra de lo que vemos en Andesco, puede darnos también luces sobre eso. Yo finalizo diciendo que frente a mi experiencia de iniciativas lideradas por jóvenes para jóvenes, yo he estado trabajando hace un año en una iniciativa que es una beca climática para juventudes latinoamericanas. Entonces anualmente becamos a 12 jóvenes de América Latina, de comunidades indígenas y comunidades negras, para participar de las conferencias de ONU de cambio climático. Entonces hemos logrado hasta la fecha llevar a 24 jóvenes. El año pasado en Bonn, Alemania, se estaba celebrando la conferencia de las partes, los cuerpos subsidiarios de ONU de cambio climático, y ahí se vincularon 13 jóvenes, y a la COP, que fue en Dubái, logramos llevar a 12 jóvenes. Entonces hemos estado enfocando nuestra iniciativa en apostar a la formación de los liderazgos juveniles de estas personas que vienen de Latinoamérica, o sea, es a nivel regional, y pensado sobre todo también en que los jóvenes que vienen liderando, participando, coordinando iniciativas de gran impacto deben ser escuchados en estos espacios. Entonces ese ha sido el corazón de lo que hacemos en nuestro proyecto, y trabajamos sobre algo muy puntual, que es sobre las barreras lingüísticas. Muchos de estos jóvenes no hablan inglés, entonces contamos con un equipo grande de intérpretes propios del proyecto que facilitan la comunicación en estos espacios. Entonces esa ha sido mi experiencia. Yo creo que el camino se ha venido abriendo para fortalecer y trabajar desde y para los liderazgos juveniles. Quiero cerrar este panel, ya nos piden tiempo, pero con una pregunta, y espero también la respuesta muy concreta. Vamos a hacerla así. Tejer alianzas y sinergias, juntar diferencias y sumar en un mundo polarizado, pero donde todas y todos tenemos luchas en común. Un mundo que es de todos y todas, y donde ustedes son líderes reconocidas en sus comunidades, reconocidas en el país y también en el mundo. Y por supuesto, esa es la pregunta. Y con las reflexiones de ustedes nos vamos a ir, Estela, y este último, hacia ya terminamos. Bueno, yo quiero, pues hablando desde el ejemplo, desde el medio ambiente, bueno, la tierra nos proporciona todos los recursos naturales para poder vivir, desde los alimentos, la energía, el agua, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo claro de la correlación que necesitamos los unos a los otros para vivir. Nosotros necesitamos la relación de la naturaleza con los seres vivos para poder subsistir. Entonces, de ahí parte pues la importancia en un mundo tan polarizado y como estamos viviendo hoy, de que podamos entendernos a pesar de las diferencias. Creo que aquí es vital el desarrollo de habilidades socioemocionales, donde nos podamos entender, donde la asertividad, la escucha activa sean parte de los escenarios, y así podamos llegar, digamos, a diferentes acuerdos, así tengamos diferencias. Entonces es muy importante que hoy en día podamos tener estas habilidades, y así podamos ofrecer un entorno mejor, porque es importante, el medio ambiente nos lo enseña todos los días, y si nosotros como seres humanos no ponemos ese granito de arena, pues cada día la situación va a ser más lamentable. Entonces pues la invitación es a que podamos trabajar en equipo, la invitación es a que podamos, a pesar de todas las diferencias que puedan haber, y creo que el ejemplo lo tiene que dar el gobierno, lo tienen que dar las entidades, para así poder lograr un desarrollo sostenible. Bueno, pues en primer lugar, yo en particular agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado. De verdad es muy importante, con todo el ramillete poderoso que hay aquí en Andesco, y ustedes decidieron venir a acompañarnos, es muy agradable para nosotras y el compañero Diego. Y bueno, lo segundo, no, pues yo creo que la invitación es
pues tratar de ser mejores humanos. Yo creo que en la medida en que podamos reevaluarnos lo que nosotros hacemos, nos vamos a permitir tener un mejor relacionamiento con la naturaleza, ser mejores personas y pensar en colectivo. Yo creo que con eso tenemos suficiente para caminar hacia un desarrollo sostenible y sobre todo para una vida más digna, que es lo que necesita este país. Bueno, yo también abrazo las intervenciones que ustedes han hecho, estoy de acuerdo, creo que es grato poder reflexionar sobre estas múltiples identidades, múltiples retos que tenemos. Yo finalizo diciendo que es importante romper los imaginarios que nos generan o nos imposibilitan estos diálogos. Entonces, esos imaginarios que nos alejan, que nos distancian, que nos polarizan, y que además se generan sobre estigmas profundamente racistas. Yo creo que inclusive las buenas intenciones están cargadas de esos racismos, microrracismos, que no posibilitan diálogos abiertos, creativos, proactivos, para poder generar respuestas beneficiosas para todos y todas. Muchas gracias a todas las personas que acudieron hoy a esta conversación y a ustedes por estar acá desde todo el país y a las personas que nos siguen en las redes. Y muchas gracias, Andesco, por esta invitación. En ISA trabajamos para llevar una energía sostenible y confiable por toda Latinoamérica. Contribuimos a la transición energética por medio de una red inteligente que transporta energías limpias por el continente. Al mismo tiempo cuidamos la naturaleza, nos preocupamos por la preservación de la vida y el bienestar de las comunidades. Y mientras integramos y conectamos gran parte de la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran.